Nuestro objetivo es dar a conocer qué fue la Reforma, sus causas, quiénes formaron parte, qué fue la Contrarreforma, cuáles fueron sus planteamientos y su objetivo de una manera más creativa y eficaz. Reforma y Contrarreforma. Durante la Edad Media, el clero católico había adquirido unos comportamientos que atendían más a las ceremonias externas que a las inquietudes religiosas de los fieles. La concesión de indulgencias, que fue el detonante de la Reforma luterana, era un ejemplo de estas actitudes. Los sacerdotes de aquella época tenían una formación deficiente para atender las necesidades de sus feligreses. Muchos no sabían latín, recitaban textos que no entendían y repetían fórmulas antiguas. Los cardenales y el papa se preocupaban más de las artes, la guerra o la política en vez de cumplir con sus obligaciones pastorales. Los monarcas reforzaban cada vez más su poder, mientras que el poder del papa se debilitaba. Muchos reyes ambicionaban aumentar sus dominios a costa de las extensas posesiones que acumuló la Iglesia durante el medioevo. Las causas de la Reforma. Estas se dieron durante el siglo XVI, cuando los dogmas y las normas de la Iglesia dirigían la vida de las personas. Veían a Dios como una figura crítica, que nunca dejaba que un error quedara impune. Algunos humanistas cristianos denunciaron situaciones de abuso en la Iglesia, como la ostentación, la venta de indulgencias y la degradación de algunas costumbres eclesiásticas. Martín Lutero fue el monje agustino que inició el movimiento de Reforma. Su objetivo era cambiar a la Iglesia desde adentro y establecer a un Dios misericordioso. Pero esto le trajo enfrentamientos con el papado, por lo que le llevaron a él y a sus reformadores a separarse del catolicismo y construir nuevas iglesias: la luterana, la calvinista y la anglicana. Causas que impulsaron el movimiento reformista. Crisis de conciencia. Las personas de esta época eran profundamente religiosas y les preocupaba la muerte y en consecuencia su salvación. De ahí que el protestantismo tenga una buena acogida, pues interesaba más por el individuo. Venta de indulgencias, es decir, bonos comprados con dinero destinados a sufragar los gastos de la Iglesia y con lo que los creyentes pensaban que se librarían del purgatorio. Debilidad del papado, a causa del fortalecimiento de las monarquías autoritarias y el surgimiento de las iglesias nacionales cuyos cargos eclesiásticos a veces son nombrados por el rey. La crisis económica de Europa, generada por la abundancia de metales preciosos provenientes de América, afectó a la nobleza alemana, que vio en las riquezas de la Iglesia una oportunidad de recuperar su estatus económico. Protestantismo. No reconocen la autoridad del Papa, niegan la jerarquía episcopal. Un pastor que puede casarse guía a los fieles. La base de la fe es la Biblia. La salvación se consigue por la fe. En el calvinismo, Dios destina a algunas personas a la salvación y a otras a la condenación. Esta afirmación niega la libertad humana. La lectura de la Biblia en la lengua propia y los sermones reemplazan a la misa. No veneran a la Virgen ni a los santos. 2 sacramentos, bautismo y Eucaristía. Sin embargo, el anglicanismo no elimina los otros 5 sacramentos tradicionales. En el catolicismo se diferencia su organización. El jefe supremo de la Iglesia es el Papa. Se reconoce la autoridad del concilio y de la jerarquía eclesiástica. Un sacerdote célibe dirige el culto de los fieles. Y en la doctrina, la base de la fe es la Biblia y la tradición. La salvación se consigue por la fe y por la realización de buenas obras. No se cree en la predestinación de las personas. Y en cuanto a culto, la principal ceremonia es la misa en latín, la veneración a la Virgen y a los santos, y está compuesta por 7 sacramentos: bautismo, Eucaristía, confirmación, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y extrema unción. Luteranismo. Entre las críticas de Lutero a la Iglesia estuvo el cobro de indulgencias para culminar la construcción de la Iglesia de San Pedro en Roma. Escribió 95 tesis sobre este desorden eclesiástico. Esta tesis provocó afinidad entre quienes criticaban a la Iglesia, pero fue apoyado por la nobleza alemana, sacerdotes, monjas y seguidores en Suiza, Francia, Escandinavia e Inglaterra. Por desafiar la autoridad papal, Lutero fue desterrado por el emperador Carlos V y excomulgado por la Iglesia Católica, pero no dejó de transmitir sus ideales y convocó a la nobleza alemana para que apoyaran la reforma.
La nobleza apoyó la oposición de Lutero a la Iglesia católica. Esta alianza provocó oposición por parte del campesinado que no se sentía representado, lo que produjo sublevaciones. Sin embargo, la reforma se mantuvo y aplicó en todo el territorio. El calvinismo. Juan Calvino fue un teólogo y sacerdote francés que compartió las ideas de Lutero de forma más radical e impuso sus ideales moralistas prohibiendo los bailes, la bebida y reírse los domingos. Enfatizó la soberanía de Dios tomando a la Biblia como una única regla de fe. Esta doctrina se extendió por toda Europa y fue reconocida bajo diversos términos. Por ejemplo, en Inglaterra se los conocía como los puritanos. La parte positiva de este fanatismo fue la formación de sociedades prósperas, porque se enfocaron en trabajar e incrementar negocios, ya que no tenían tiempo para el ocio, y esto se lo consideraba como pecado. El anglicanismo es reconocido como una de las expresiones religiosas que se integran al cristianismo, pero que son derivadas del cisma que representó la Reforma protestante en el siglo XVI. A diferencia de lo que sucede con otras formas de protestantismo, el anglicanismo es característica y casi exclusiva de Inglaterra, ya que la misma surgió con un interés particular de Enrique VIII, el entonces monarca de Inglaterra y opositor de Lutero, quien buscó separarse de la Iglesia católica y establecer así su propia religión. Bajo la idea de que las iglesias inglesas debían ser parte del poder estatal y estar organizadas por el rey, Enrique VIII desarrolló lo que entonces se conocería como la Reforma inglesa, que culminaría con el surgimiento del anglicanismo como expresión religiosa característica de Gran Bretaña. Contrarreforma. Ante los hechos generados por Lutero, era evidente que la Iglesia, desde su máxima autoridad, el Papa, tomaría acciones inmediatas para no perder su poder. Es así como surge la Contrarreforma, emprendida en España con apoyo de aquellos países que mantenían su fidelidad al Papa. Los planteamientos fundamentales de la Contrarreforma fueron: promover una actitud conciliadora hacia las nuevas doctrinas contrarias a sus órdenes eclesiásticas, detener el avance luterano y minimizar la ruptura de la Iglesia. Y también fortalecer la religión católica y sumar alianzas para mantener la autoridad papal radicada en Roma, al conservar la doctrina tradicional y reorganizando las actividades eclesiásticas. Con el objetivo de recuperar el poder, la Iglesia, desde la representación del Cardenal de España, con apoyo de las Carmelitas, así como de la Congregación del Amor Divino y el Orden de los Teatinos de Italia, reforzaron las ideologías católicas ante sus fieles y suscribieron el Concilio de Trento. Estos cambios, impulsados por la Iglesia católica y sus múltiples intentos por combatir las crecientes doctrinas protestantes, provocaron enfrentamientos entre católicos y protestantes. En conclusión de este trabajo, podemos decir que la Reforma y la Contrarreforma fue la culminación de la Iglesia cristiana que llevó a cabo una crisis religiosa durante la Edad Media, y que el catolicismo se separó formando nuevas iglesias como la luterana, la calvinista y la anglicana, por lo cual este periodo estuvo marcado de persecuciones y guerras de religión entre las distintas confesiones.